quisiera que compartamos este pasaje importante que hoy se nos ha ofrecido en la Escritura, en la primera lectura correspondiente al jueves de la 34ª semana, último jueves del año litúrgico y del tiempo ordinario, del capítulo 6 del libro de Daniel. El lunes, nosotros que veíamos el capítulo 1 de Daniel, veíamos a esos 4 jóvenes judíos que han sido llevados al exilio a Babilonia y han sido puestos en manos de un eunuco para que pasen a servir, en preparación para que pasen a servir en la corte real. Y entonces esos 4 jóvenes que tienen su confianza puesta en el Señor, esos 4 jóvenes van a pedir no al ser alimentados de la mesa del rey, sino ser alimentados de legumbres. Y entonces le van a proponer a esa persona que haga una prueba durante 10 días. Efectivamente, no solo no pierden peso, sino, dice el libro de Daniel, que ganan peso por mejor incluso que los otros que son alimentados con la mesa del rey. Y entonces les permite comer legumbres. Y son seleccionados para que sirvan en la corte real. Daniel va a servir en la corte y los otros 3 van a servir en la provincia de Babilonia. Entonces, a esos 3 jóvenes se les va a presentar ya en el capítulo 2 una situación compleja, porque el rey Nabucodonosor ha tenido un sueño y el rey quiere que los sabios caldeos, los magos, le adivinen el sueño y además le digan la interpretación, las 2 cosas. El rey no quiere contar qué ha soñado y quiere que le digan qué ha soñado y que le digan además la interpretación de lo que ha soñado. En el libro del Éxodo nosotros veíamos la persona de José, el hijo de Jacob, que interpretaba sueños, pero a él le contaban, él no adivinaba qué soñaba la gente, sino a él le contaban cuál era el sueño y él lo interpretaba. Eso veíamos que ocurre con el faraón y le va a conseguir, diríamos, el faraón, a raíz de ese don sobrenatural, una posición expectante en el imperio. Conocemos la historia, va a evitar que mueran de hambre los egipcios y su padre y hermano. Pero en este caso, el rey quiere más. El rey quiere que le adivinen el sueño y que además interpreten el sueño. Y los sabios, los magos, caldeos dicen eso no se puede, eso no es posible. Y entonces el rey decreta la muerte de todos ellos, de todos los magos, incluido de todos los sabios, incluido Daniel. Y entonces Daniel lo que hace es le comunica esa noticia a los otros 3 jóvenes. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Ellos se ponen en oración, dice el libro de Daniel. Y estando en oración, se le revela a Daniel el sueño del rey y la interpretación. Y entonces vemos que la oración es importante para que nosotros podamos tener luz para comprender una serie de cosas que en la vida presente nosotros no entendemos y que sin la oración no es posible. Y eso deviene de la relación íntima que hay entre la fe y la oración. En la confianza en el Señor y la oración. Y la fe es esa luz que permite que el Espíritu Santo obre en nosotros. Y entonces ese es el antecedente que se nos presenta en el capítulo 2. Pero ahora, en el capítulo 6, ya luego de la muerte de Nabucodonosor y de Baltasar, ya es Darío, rey de persas y medos, ya no son caldeos quien está al mando. Y Daniel, diríamos, ser ratificado en su confianza por parte del rey, que sigue colaborando en la corte del rey. En este caso Darío.
Ya veíamos ayer cómo Baltasar es depuesto, se acaba su reinado y son los persas y los medos. Y lo que veíamos ahora es que esos sátrapas que comparten de alguna manera y compiten con Daniel, los diríamos, las posiciones dentro de la corte de Darío, los sátrapas le recomiendan a Darío, rey, pero que también se llama Dios, que dé un edicto, un decreto, en que quede prohibido hacer oración. No se puede orar por nadie, solo por Darío, reconocerlo como rey. Y por supuesto Daniel no está dispuesto. Y cuando se entera que eso está penado con pena de muerte, vemos que Daniel, a pesar de que está prohibido hacer oración, a alguien que no sea Darío, Daniel se pone en oración. Y es, diríamos, encontrado en oración por los sátrapas que lo acusan ante Darío. Y entonces es condenado a la fosa de los leones. Y ahí es el punto importante que quería señalar para no salir aparentemente del tema. Nosotros tenemos que ser casa de oración. Y si nosotros no somos casa de oración, es porque nosotros somos perseguidos. A veces, cuando nosotros escuchábamos, por ejemplo, ayer en el Evangelio, capítulo 21 de San Lucas, el Señor habla que va a haber persecuciones. A veces nosotros no tenemos conciencia de que somos perseguidos. Y nosotros, si no somos casa de oración, es porque somos perseguidos. Y quien nos persigue es Satanás, que claro, actúa de distintas maneras, principalmente a través de otras criaturas y de las criaturas humanas, y lo primero que va a querer hacer es que no hagamos oración a Jesucristo, al Señor, sino que pongamos nuestra atención, diríamos nuestra oración, a las criaturas, a las cosas creadas, es decir, ser idólatras y no hacer oración. Y entonces nosotros no podemos ser casa de oración si nosotros no tenemos conciencia de que el demonio nos persigue. Y la persecución es para que no seamos casa de oración. Por eso San Pedro dirá en la primera carta, capítulo 5, que el demonio como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y a eso se refiere a que no hagamos oración. Porque si no hacemos oración vamos a ser devorados por los leones. Esa era la sentencia, ser devorado por los leones. Si no es devorado Daniel, porque Daniel hace oración. Pero cuando uno cree que la oración es algo que uno le hace un favor a Dios, que la oración es para que yo, entre comillas, consiga cosas temporales de Dios. Y no me doy cuenta que la oración es para que yo pueda defenderme del demonio, de ese león rugiente, que me va a esclavizar y me va a imponer esa ley, esos decretos del maligno, para que me aparte del Señor, para que caiga en la idolatría. Entonces, claro, yo puedo creer, no, la persecución es cuando me van a, entre comillas, martirizar, como las persecuciones en los primeros siglos de la era cristiana, o la que veíamos esta semana de Santa Cecilia, San Andrés y compañeros mártires en Viena, y efectivamente hay esa persecución. Pero todo bautizado es perseguido por Satanás, y el objetivo es que no seamos personas de oración. Y claro, nosotros no tenemos conciencia de eso. Y como no tenemos conciencia de eso, no nos damos cuenta que necesitamos ser purificados si es que no somos personas de oración. Porque si no somos personas de oración, no podemos ser casa de Dios, no podemos ser templo. Y nuestra vida va a ser un mercado. Y entonces eso está reflejado en esos tres personajes de este pasaje que estamos haciendo referencia del capítulo 6 de Daniel. Y los tres personajes son Daniel, el rey Darío, los sátrapas.
que de alguna manera obran en nosotros. En nosotros, por ser hijos de Dios, en la vida nueva que hemos recibido en el bautismo, tenemos el deseo de hacer oración. Nosotros somos seres religiosos. Tenemos hambre de Dios, buscamos a Dios. Porque Dios mismo ha puesto ese deseo de infinito, nos decía San Agustín, y comentábamos la semana pasada, y nosotros tenemos que reconocer, no buscándolo por fuera, sino dentro, que Él es lo más íntimo de nosotros mismos. Y entonces, desde dentro, hay un movimiento para hacer oración. Eso está significado en Daniel.